Radio Educación presenta El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez a nombre de todo el equipo y en compañía de mi querido amigo y colega José Ángel Domínguez. ¿Cómo estás, José Ángel, iniciando este 2023? Con mucha esperanza, con muchas ganas, con entusiasmo y bueno, pues también con disciplina y trabajo y con muchas ganas de abrazar radiofónicamente a todas las personas que siguen El Fin Justifica los Medios. Y es que hay tantas cosas, no solo en México y el mundo, pero todas pasan, mi querida Graciela, por los derechos individuales. Y esta filósofa ruso-estadounidense que creó la corriente filosófica que se conoce como objetivismo, Ayn Rand es su filósofo, se llamaba Alisa Zinovevna Rosenbaum, dice que los derechos individuales no están sujetos al voto público. Una mayoría no tiene derecho a votar la derogación de los derechos de una minoría. ¿Qué te parece? Así es, los derechos humanos pues no son negociables, son derechos humanos de todos y cada uno de los seres vivos de este planeta, incluso yo digo que hasta de los animales, ¿verdad? Porque a veces son hasta más humanos que nosotros. Pero hablando de derechos, hablemos en este programa de los derechos a la comunicación. La Defensoría de las Audiencias, que se encarga justamente de defender estos derechos, pues es la llave del derecho humano a la comunicación. Pero todavía hay mucho que construir en este sentido, ya que sigue siendo un campo profesional emergente. Sí, y hoy en El Fin Justifica los Medios les presentaremos un reportaje amplio en torno al encuentro 2022 de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias. Este se llevó a cabo en noviembre pasado bajo el título Por el derecho a defender derechos humanos. En este encuentro, especialistas y académicos debatieron sobre la defensa jurídica de los derechos de las audiencias, derechos convergentes, derechos sociales y plataformas digitales, todo desde la perspectiva de género y el tratamiento ético de la violencia contra las mujeres en los medios de comunicación, lo cual también representa un derecho de las mujeres como audiencias. Así que lo invitamos a que se quede, pero también a que participe con nosotros en El Fin Justifica a los Medios. Un abrazo enorme a todas las personas que nos escuchan al aire por alguna de nuestras frecuencias, a quienes lo hacen a través de nuestras emisoras hermanas y por supuesto en todo el mundo vía internet. Le deseamos paz, le deseamos felicidad, le deseamos propósito. Les recuerdo que pueden escuchar el podcast en las redes sociales del Fin Justifica los Medios y por supuesto en la página de Radio Educación. Es www.e-medioradio.edu.mx. En Twitter nos puedes encontrar como @radioelfin, en Facebook como El Fin Justifica los Medios y en WhatsApp al número 55 12 33 29 15. Continuamos. El reportaje. Encuentro de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias 2022 por el derecho a defender derechos humanos. Un reportaje realizado por nuestra compañera Miroslava Jasso. Los pasados 16 y 17 de noviembre se llevó a cabo el encuentro de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias 2022, titulado Por el derecho a defender derechos humanos, el cual reunió a diversos académicos y expertos en el campo de la comunicación, miembros de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias, la cual se integra con el propósito de garantizar el cumplimiento de los derechos de las audiencias a partir de fortalecer, promover y estimular el ejercicio de la Defensoría de Audiencias en los medios de comunicación. Este encuentro es una iniciativa por parte de la asociación
para llevar información que como comunicadores y audiencias, que lo somos todas y todos, nos ayuda, nos transforma, nos proporciona herramientas para intentar construir una sociedad plena en el uso y en la aplicación de nuestros derechos. El encuentro arrancó con las palabras de bienvenida y el agradecimiento de la maestra Beatriz Solís Leré. Ella es la actual presidenta de la AMDA y resaltó la importancia de este encuentro y los temas que se abordaron. Lo invito a que la escuchemos. Estos 2 días, estas 2 jornadas intensas pero muy enriquecedoras, van a dar cuenta en un primer momento de todos los temas en donde la asociación se ha venido ocupando a lo largo del año, de los temas que nos preocupan, que nos ocupan, que reflexionamos, y seguramente como resultado de las participaciones de todos los expositores podremos elaborar los retos que se nos vienen para los siguientes años. Yo simplemente agradezco muchísimo al equipo que ha estado acompañándonos y ayudándonos, colaboradores de la propia asociación de defensores de audiencia, defensores todos ellos, acompañándonos a la organización de este encuentro entre todos nosotros. Yo les doy la bienvenida y les doy todo mi agradecimiento por la generosidad de su presencia, de sus participaciones como expositores y de su muy interesada e interesante participación como audiencias de este encuentro, en donde reflexionaremos diversos temas que nos atañen en el encuentro, que con su nombre indica por dónde iremos, que es por nuestro derecho a defender derechos humanos. Este evento, que se celebró de manera virtual y contó con 8 paneles de diálogo entre los expertos sobre temas de gran relevancia en lo que concierne a los derechos de las audiencias, comenzó por abordar uno de los temas básicos y esenciales de este encuentro: los derechos humanos. Sobre esta relación entre los derechos de audiencias y derechos humanos, escucharemos a la maestra Ana Cecilia Terrazas, defensora de las audiencias de Radio Educación y coordinadora editorial, quien participó en el primer panel del evento titulado Los derechos de las audiencias son derechos humanos, y nos invitó a hacer conciencia sobre la importancia de conocer nuestra historia y el gran poder de los medios. Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestada a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Es decir, los derechos de las audiencias. Entonces, ¿qué son? Pues son todos los derechos humanos que tienen todas las personas, quienes conforman las distintas audiencias de medios de comunicación. En México, sobre todo, la norma aplica específicamente para la radio y para la televisión, y se han enlistado en la ley algunos derechos específicos. Pero repito, los derechos de las audiencias son todos los derechos humanos a los que deben tener acceso todas las personas. Se desprenden concretamente del derecho a la información en sus 3 niveles: en el nivel de libertad de expresión, en el nivel del derecho a ser informado y en el nivel del derecho a solicitar información. Esto implica, evidentemente, que los derechos de las audiencias se configuran en la totalidad de los actos periodísticos, de los contenidos emitidos, pero especialmente lo hacen en el cuerpo de las noticias y de los noticiarios y de las editoriales y de las opiniones en los contenidos periodísticos e informativos, básicamente. ¿Y por qué? Pues porque por ahí es por donde atraviesan de manera extensa, amplia y mucho más contundente los poderes políticos, las tentaciones políticas o las tentaciones en general de poder. Ahora, otro punto importante. En América Latina, recordemos que la consolidación de nuestros derechos humanos se va constituyendo con mucha mayor fuerza como respuesta a los regímenes totalitarios. En México, hago otro brinco, el esfuerzo e impulso del derecho a la información en radio y televisión va siendo hilvanado durante años, durante décadas, ojo, por muchas de las personas que conforman y fundaron y estudian e impulsan esta AMDA, pero va siendo, digamos, peleado durante décadas hasta que se concreta en blanco y negro en la reforma a las telecomunicaciones de 2014, aunque ahora el destino, el detalle, la parte jurídica parezca que está en vilo. Ese es otro tema, ese no es tema de esta mesa, pero por lo pronto vale la pena recordar esta
esta fecha, 2014. Cabe destacar también, como dicen siempre las y los derechos humaneros, este es otro punto importante, los especialistas, que cuando se piensa o se siente, cuando se presiente que los derechos humanos, que nuestros derechos humanos están siendo pisoteados, vulnerados, generalmente, dicen los especialistas, se tiene razón. En nuestro país, los derechos de las audiencias fueron reconocidos legalmente con la reforma en materia de telecomunicaciones desde el año 2003, un marco legal que establece a los medios de comunicación como un servicio público que el Estado debe garantizar. Esta condición pues denota la importancia del segundo panel de este evento, el cual giró en torno a la defensa jurídica de los derechos de las audiencias. A continuación, los invito a escuchar al licenciado Julio Salazar. Él es abogado del Centro de Litigio Estratégico para la Defensa de los Derechos Humanos y ahondó en esto que se llamó la Contrarreforma de 2017 y la conclusión de esta situación, afortunadamente, a favor de las defensorías. Este amparo también lo presentamos en el momento de esta reforma. Tal vez en términos de el acto reclamado nosotros lo ampliamos un poco más, hablamos en términos generales de todo el decreto, porque todo el decreto en su conjunto forma este sistema normativo que era regresivo para los derechos de las audiencias, en principio por afectar no solamente las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones, sino por afectar la imparcialidad de los defensores de audiencias y como tal directamente relativo a las obligaciones de los radiodifusores de distinguir entre publicidad y contenido de un programa y la información noticiosa de la opinión. En este caso, esta sentencia fue bien interesante por muchas cuestiones. Por un lado, hace un análisis específico del derecho de los defensores de derechos humanos para defender derechos humanos. Una cuestión como mucho más que amplía la protección de los derechos y que amplía las capacidades que podemos tener como defensores de derechos humanos. Y en ese sentido, con este desarrollo en el cual nos reconocen este derecho a defender los derechos, nos abren la puerta para poder hablar de derechos de audiencias. Lo que también fue bien interesante es cómo lo que estábamos denunciando en esta sentencia justo pasó con el análisis de los medios de comunicación sobre la sentencia, sobre el caso. Exactamente lo que nos importaba es que hubiera esta distinción entre opiniones y hechos, entre publicidad y el contenido del programa, y los medios de comunicación, asustados de que les afectáramos un modelo de negocio, lo que empezaron a decir es que lo que buscábamos era censurarlos y dar justo su opinión sin distinguirla de los hechos, sin distinguir en realidad cuáles eran los efectos de la sentencia, en realidad de qué se trataba. La verdad es que esto es lo que les molesta, que les estamos modificando el modelo del negocio, que no solo deben preocuparse por sus intereses económicos, sino dar información fiable y suficientemente clara para que las personas generen su opinión. Lo que buscamos, ¿no? Y lo que dejaron de atender es que esto buscaba privilegiar los derechos de las audiencias. De esto no les impide para nada dar sus opiniones, solo tienen que hacer la distinción. Es cierto que vivimos en una época en la que tienen que competir con otros medios de comunicación, con otras vías que son mucho más dinámicas en la difusión de información y que ellos están buscando estas fórmulas probadas, este tiempo específico, ¿no? No quieren modificarlo. Creen que el ponerle 2 segundos una alerta de la que diga esto es una opinión, va a cambiar esta capacidad de tener la atención y por lo tanto esta capacidad de atender a sus clientes y dar la publicidad y tener como estos ratings, ¿no? Que es lo que les preocupa. Una cosa muy triste es que cuando se hace esta sentencia, cuando comienza, se hace pública el proyecto de la sentencia, ¿no? Un poquito antes de que se fuera a discutir. Y entonces en ese momento podríamos dilucidar cuáles iban a ser los efectos de la sentencia. Esta sentencia ya se dilucidaba que iba a tener efectos ultrapartes, ¿no? O sea, la Corte ya ha desarrollado sobre efectos ultrapartes, se ha desarrollado sobre esta posibilidad de que una sentencia pueda beneficiar a más personas e incluso sobre este conflicto de intereses entre las cuestiones de industrias y cuando se trata de derechos en relación con los efectos de la sentencia. Creo que se debería ampliar mucho más la capacidad de quienes pueden participar, ¿no? Y que incluso tendríamos que
alejarnos de esta figura del interés simple. Se podía ver que la sentencia tenía como esta tendencia a ser mucho más amplia y que los efectos iban a ser generales, que esa fue la única parte que no publicaron cuando se publica este proyecto. Cabe aclarar que también en el contexto del debate público se retrasa la decisión de esta sentencia un par de veces. A la hora que se publica el engrose, a la hora que tenemos la sentencia, se nota incluso casi como un copy-paste de unos efectos que no tienen que ver con lo que se había necesariamente analizado en la sentencia, ¿no? Se nota la diferencia de manos, se nota que hubo ahí la presión y que nos, ¿cómo decirlo?, nos descafeinaron la sentencia. A pesar de eso, que nos dejaron en una condición bien curiosa, en la cual al reconocernos no solamente este derecho a defender derechos, al reconocer la inconstitucionalidad de este sistema normativo que impedía sancionar a los concesionarios por la violación a los derechos de las audiencias, nos convierte en un defensor de defensores de audiencias y nos pone en esta situación particular privilegiada en la que nosotros tenemos el interés reconocido, ¿no?, por la Suprema Corte, y que tenemos la capacidad reconocida por la Suprema Corte para exigirle al Instituto Federal de Telecomunicaciones que sancione a los concesionarios, para exigirle que proteja a los defensores de audiencias, para exigirle que estos códigos de ética sean analizados por el instituto, que no, para exigirles también esta cuestión de que los defensores de audiencias sean independientes del medio de comunicación. Nos puso en una condición bien rara. Eso necesariamente también como que nos cerró un poco las puertas en medios de comunicación, lo cual aplaudo, ¿no? Creo que en la medida que estén enojados significa que hemos ganado, que hemos avanzado, pero se nos olvidó que la Constitución dice lo mismo, que la Constitución ordena esa obligación a los concesionarios de hacer esa distinción y ordena que sea el Instituto Federal de Telecomunicaciones el que esté verificando, supervisando, sancionando los incumplimientos, ¿no?, las violaciones a los derechos de las audiencias. Y entonces tenemos este contexto rarísimo en el que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión ya no tiene estas disposiciones, ¿no?, porque salieron del sistema normativo, en el que tenemos organizaciones de sociedad civil en las cuales tienen la capacidad de ser interlocutores entre las audiencias, los defensores de audiencias y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que tienen facultad para exigir y hacer como todo el litigio, todo lo que se tenga que hacer. Pero además tenemos la Constitución, que esa no ha sido modificada y que sí establece esas mismas obligaciones que tanto les dolieron a los concesionarios. Y en ese sentido tenemos toda la oportunidad para hacer un montón de caos que le genere estas modificaciones, ¿no?, a la forma de operar de los concesionarios y que genere un avance en los derechos de las audiencias. El mundo digital y el mundo físico existen en un correlato, en el cual los derechos de las audiencias deben tener un lugar especial. Por ello, el tercer panel que concluyó el primer día de actividades de este encuentro AMDA versó en torno al tema Derechos convergentes, redes sociales y plataformas digitales. Sobre este tema, escucharemos a la profesora y coordinadora de la licenciatura en Derecho del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, Carla Prudencio, quien nos compartió sus reflexiones sobre el tema. Hay que separar como el problema práctico de experiencia y de cómo se viven los derechos con el problema conceptual. O sea, la pregunta si realmente se responde desde el lado teórico o conceptual, pues los derechos son derechos donde sea, ¿no? Sobre todo si los reconocemos como derechos humanos o derechos fundamentales, cada vez es menos clara como la diferencia entre el mundo analógico o el mundo digital. Al final, pues somos personas que experimentamos, ¿no?, en los dos mundos y ejercemos derechos y se tienen que respetar nuestros derechos en los dos ámbitos. Por un lado, y luego los derechos además están vinculados unos con otros, que creo que eso es algo también muy importante decir. O sea, ningún derecho es aislado y a veces pensamos justamente en los derechos como en compartimentos específicos porque nos ayuda a analizarlos o a ver realmente qué son o cómo utilizarlos, pero justamente cuando hablamos de derechos del consumidor, de derechos de audiencias, de derechos digitales, realmente estamos hablando de derechos y estos derechos además tienen relación entre sí. Acordémonos que ningún derecho es absoluto, todos los derechos son más o menos aplicables en ciertas situaciones, ¿no? Y sobre todo en contextos específicos. Entonces, conceptualmente es así. Ahora, lo que decía es que hay que separar justamente la experiencia, o sea, realmente cómo experimentamos estos derechos en el mundo analógico o en el mundo digital. Aquí creo que también cada vez se hace más difusa la línea. No es tan fácil justamente ahora hablar de medios digitales o de medios analógicos porque esta característica clásica que nos decían cuando estudiábamos los medios como la unidireccionalidad de la que hablaba Gustavo, ¿no? O sea, que somos receptores
receptores de cierto contenido, cada vez es menos cierta, ¿no? O sea, realmente al existir la convergencia de medios, incluso podría decir que en muchos casos como de la televisión pública o privada, tenemos la capacidad también de influir en los contenidos. Como, por ejemplo, la Defensoría de Audiencias es como una línea de eso, ¿no? O sea, no solamente es escucho, soy un sujeto pasivo que estoy recibiendo contenidos, sino que además si un contenido no me gusta, siento que está vulnerando mis derechos, lo que puedo hacer es como acudir a esta bidireccionalidad que es la que te permite el internet. Tal vez estirando mucho la liga, podríamos decir que también las audiencias ya están tomando como un papel más cercano, y este papel más cercano también lo podemos ver pues, en la radiodifusión como más tradicional, o en cómo se generan ciertos contenidos en medios comunitarios o sociales, ¿no? Entonces cada vez esta línea pues más delgada de alguna manera, ¿no? O sea, hay convergencia de medios, los medios se tienen que entender de manera diversa y además interrelacionada, pero creo que aquí lo importante es lo que decía Gustavo en términos de cómo se ejercen estos derechos o cómo hacemos que estos derechos dejen de ser derechos de papel, ¿no? Y se puedan realmente aplicar o tener como pues un ejercicio un poco más claro de los mismos, ¿no? Porque en las audiencias están los actores muy determinados, está el concesionario, como se decía, que puede ser público, privado, social o comunitario, y aquí creo que es importante que los derechos, a pesar de que normalmente los hablamos como en el ámbito público, en el ámbito social y comunitario, también existen derechos frente a medios comerciales, ¿no? O frente a medios privados, porque como decíamos, los derechos son derechos, o sea, uno no los ejerce. Ahora, hay que ver quién es la contraparte y lo que decía, ningún derecho es absoluto, pero en nada, pues, ¿no? O sea, uno puede tener derecho a la libertad de expresión en el medio analógico, pero no siempre, ¿no? O sea, hay momentos en los que no, el discurso de odio, por ejemplo, es un límite, ¿no? Entonces, bueno, ningún derecho es absoluto, pero sí todos los derechos aplican para todos los medios. Y tenemos eso como muy claramente, y por otro lado, las audiencias que están empezando a interactuar, que interactúan, por ejemplo, con las defensorías, en el caso de los medios públicos, pero hay otras vías como para interactuar también con los otros medios. Entonces está como mucho más claro el panorama de quién puede hacer qué. Y en los medios digitales esto se difumina, porque además me atrevería a decir, apoyando un poco más de lo que decía Gustavo, que no es ni siquiera bidireccional, sino multidireccional. Entonces, una cosa es que los tenga, ahí están, y otra cosa es frente a quién los hago ejecutables. En el cuarto panel de este encuentro se abordó el tema de la perspectiva de género y el tratamiento ético a la violencia contra las mujeres en medios de comunicación también es un derecho de las audiencias. En este se reiteró el compromiso de la asociación con las problemáticas sociales actuales, al mismo tiempo que condenó estos hechos. A continuación le presentamos los comentarios de la doctora Josefina Hernández Telles. Ella es académica, especialista en estudios sobre la mujer en torno a la postura que deberían tener los medios de comunicación ante esta crisis de violencia contra las mujeres. Por favor, escúchela. Por supuesto, cuando hablamos de libertad de expresión, como que queda pendiente y queda abierto todavía los derechos de las audiencias, que en tiempos de violencia feminicida en el mundo, pero particularmente en nuestro país, pues es necesario revisar el trato y tratamiento que tiene esta información. Esta revisión, por supuesto, siempre tiene principios y una perspectiva teórica. El principio básico es que los derechos de las audiencias son un derecho humano. Y bajo esa mirada, por supuesto, dentro de las audiencias siempre hay la mitad que somos las mujeres. Entonces, y muchos otros grupos minoritarios. Pero ¿qué está sucediendo dentro de la forma y los modos de informar? Pues no podríamos dejar de revisarlo si no lo hacemos bajo una perspectiva y una mirada intencionada. Y esto tiene que ver con el feminismo, por supuesto, porque es el gran amparo que nos ha permitido pues entender que esa exclusión, esa segregación y ese rezago se sigue transmitiendo a través de los medios.
¿Por qué? Porque es el reflejo de la sociedad que tenemos. Y un poco como para contextualizar y hablar de cuando decimos violencia feminicida y pandemia silenciosa, que ya no lo es tanto, sin embargo, pareciera que por la forma en que se atiende y se contiene, sigue siendo silenciosa para muchos. Bueno, pues tenemos que casi 7 de 10 mujeres han sufrido violencia en este país, en México. Año con año, lejos de abatir esas cifras, pues encontramos que van creciendo. El antecedente inmediato y necesario para entender esto que está sucediendo en el país, que no es cualquier cosa, pues son los antecedentes de los feminicidios en Ciudad Juárez, que no solamente no se contuvieron desde la década de los 80, sino que ha recorrido todo el país y bueno, nos ha dado distintivo que es, pues, las mujeres en México sufren tanta o más violencia que cualquiera en otra parte del mundo. Entonces, no bastan las recomendaciones, pero ¿qué pasa con los medios, que es nuestro motivo de atención? Que los medios van a ser responsables también de potenciar y a lo mejor de influir en contener esta situación tan lamentable y tan increíble, pues, en este siglo XXI. Tenemos que nuestros medios en México, yo creo que como en el resto del continente, lejos de hablar de causas, de sensibilizar sobre lo que significa y en lo que se traduce esta violencia, el foco está más bien en el escándalo y en el escarnio de las víctimas. Entonces, bajo esta mirada amarillista, de nota roja, pues se violan sistemáticamente los derechos en general de los públicos de los medios, pero particularmente de las mujeres en la información cotidiana. Lo podemos ver a través de la publicidad, de programas de comedia, de información seria y noticiosa. Y entonces, la conclusión que nos lleva a esta situación es que en México sigue siendo, a pesar de ser tan grave y tan denostable esta situación, sigue siendo persistente y sobre todo sigue siendo ignorado en México. Y los medios se encargan de invisibilizarlo porque revictimizan a las víctimas a través de muchas sentencias, a través de muchas adjetivaciones y calificaciones. ¿Qué deberíamos hacer? Pues yo creo que justamente las víctimas, que somos las mujeres, pues estamos haciendo un trabajo serio, constante, y a través de muchas diversas instancias, de asociaciones como CIMAC, que justo pues hace estudios, análisis y en los cuales he participado y luego capacitamos a periodistas, ¿no? Desde asociaciones civiles como la AMDA, donde justo, bueno, avalan los derechos de las audiencias en la Ley Federal de Telecomunicaciones y no solamente avalan, sino que constantemente están trabajando porque no se deroguen o no se restrinjan algunas virtudes de esa ley siempre perfectible. No me digas las víctimas directas, ya sea las agredidas, si es que sobrevivieron, o las familiares de las agredidas, pues están constantemente marchando. Hoy en la mañana venía escuchando una noticia sobre una disculpa que iba a dar el procurador a las víctimas del procurador de Ecatepec y canceló con menos de 24 horas, adujo lo que fuera, y eso también es violencia, no hay una conciencia real. Entonces, creo que de este lado estamos haciendo nuestro trabajo. ¿Qué falta para poder? Yo decía, el problema no son las leyes, el problema es la mentalidad. Esa mentalidad que es tan difícil de tejer, o sea, que no se acuñó ayer, pero que ha favorecido este estado de cosas donde las mujeres no hemos dejado de ser objeto, donde las mujeres somos minimizadas, porque no puedes concebir que siglo XXI y justo Macarena nos mostraba esos titulares. Yo podría enseñar otros tantos donde las mujeres son exhibidas como el multifeminicidio de Narvarte hace unos años y cómo se les expuso. O sea, y lo podemos ver cotidianamente cuando pasamos por el estanquillo de revistas, pero también en la televisión y también lo podemos escuchar en radio. O sea, hay una violencia sistemática. Entonces ahí está el problema.
Entra en comunicación mandando un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios y en Twitter como @Radio El Fin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Le recordamos que estamos en redes sociales, Twitter @Radio El Fin, Facebook El Fin Justifica a los Medios. Comuníquense, díganos qué opinan sobre este tema, sobre los derechos de las audiencias de los medios de comunicación. Estamos en El Fin Justifica a los Medios y los derechos humanos o los derechos simplemente se han tratado a lo largo de la historia y se han definido, han evolucionado. Kant decía que el derecho es el conjunto de condiciones que permiten a la libertad de cada uno acomodarse a la libertad de todos. Puede parecer fácil, pero yo creo que la construcción de estas sociedades es complicado, así que lo invitamos a que se ponga en contacto con nosotros porque los derechos humanos son los derechos de las audiencias y todos y todas somos audiencias. Hablamos precisamente en torno al encuentro de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias 2022 que se realizó los pasados 16 y 17 de noviembre del 2022. Dentro del segundo día de actividades de este encuentro de la AMDA, pudimos escuchar a los expertos hablar sobre un tema de gran relevancia. Se trata del panel Propaganda Política en la Radio y la Televisión y los derechos de las audiencias, elecciones 2021 en México. A continuación escucharemos la participación de la maestra Laura Martínez Águila, quien es defensora de audiencias del IMER, y quien nos habló sobre los peligros de la desinformación en los procesos electorales, en el cual resaltó la importancia de conocer los derechos de las audiencias frente a la propaganda política. El principal hallazgo con el cual nos encontramos y que conforma las preocupaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión tiene que ver con la desinformación intencionada durante los procesos electorales y cómo podemos velar por la libertad de expresión, la legítima expresión de los intereses de los partidos políticos, de los actores, candidatas y candidatos que forman parte de estos procesos. Sin embargo, también velando por el interés ciudadano de las audiencias. Y eso es algo en lo que insistimos mucho en la AMDA, las audiencias entendidas en calidad de ciudadanos y viceversa, la ciudadanía entendida también como audiencias. Entonces, voy a adelantar por qué hablamos de la desinformación. Y lo que nos va a decir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es que nos vamos a encontrarnos de cara a la desinformación, y ahorita respondo a cuál es el vínculo con los derechos de las audiencias. Cuando estamos viendo información de una naturaleza intencionalmente falsa. ¿Y cuál va a ser la intencionalidad de su falsedad? Engañar al público. Nosotras les llamamos, los conceptualizamos como audiencias en un sentido amplio. Y se hace a sabiendas de su falsedad. Estas prácticas van a intentar que nuestro debate público se debilite. Esta pobreza del debate público, a través de la desinformación, va a engendrar otro de los problemas que estamos debatiendo ya desde hace varios años, que tiene que ver con la polarización. Pareciera que todo se reduce a los extremos, y aquí no me dejarán mentir, eso se trata de una falacia. Estamos creando una falsa dicotomía, estamos creando falsos binarios, falsos opuestos, y esto también empobrece el debate público porque nos impide ver la complejidad de los problemas. Y finalmente, la desinformación va a tener un componente de sembrar una desconfianza. ¿En quiénes? Puede ser en los propios medios de comunicación, puede ser en profesionales de la comunicación, del periodismo, periodistas, etcétera, o bien incluso una desconfianza en las propias instituciones, que pueden ser de una naturaleza muy diversa. Los principales componentes de la desinformación, al menos de lo que analizamos en AMDA hace un año, en el 2021, fue una naturaleza alarmista en los mensajes, y esto es lo que despierta una incomodidad cada que los escuchábamos, una descontextualización a los problemas referidos. Todo esto nunca dio cabida a que pudiésemos encontrar
una propuesta en específico que, de nuevo, nutriese el debate público, nos hiciera parte de este debate político y por ende las audiencias contáramos con los elementos necesarios para tomar una decisión sustentada, argumentada, informada, con claridad de qué sí representa una propuesta política, por qué otra no me representa y qué es lo que va a desempeñar en ese cargo de elección pública, el cual además es por naturaleza y tal como lo establece la legislación electoral en nuestro país, susceptible de rendición de cuentas. En esto nos damos cuenta, ahí sí, como el derecho a la información veraz, comprobable, que es necesaria para que las audiencias tomen una decisión crucial, como lo es una elección presidencial que tuvo apenas el 30 de octubre Brasil, parece que es cuando las vemos. Sin embargo, en contextos menos radicalizados, menos extremos, donde no obstante las elecciones son una coyuntura, estos mismos principios son igualmente importantes, porque la CIDH nos recuerda que los actores políticos y los partidos políticos son los principales responsables en no alimentar la desinformación, por el contrario, en fortalecer el debate público de las audiencias. El encuentro también fue una oportunidad para que defensores de las audiencias y representantes de nuestra región latinoamericana se reunieran para compartir los avances y desafíos que enfrentan en el campo para continuar avanzando hacia objetivos comunes. Por ello, es que el sexto panel del evento, Los Códigos de Ética y las Defensorías en América Latina, fue de gran pertinencia. Al respecto, compartimos parte del testimonio de la doctora Cintia Ottaviano. El tema que nos reúne hoy, los códigos de ética y las defensorías de las audiencias, tienen que ir entrelazados, tienen que dialogar de manera permanente, porque los códigos de ética son justamente los compromisos que asumimos como trabajadoras y trabajadores de los medios de comunicación, los compromisos que asumimos con las audiencias, los compromisos que asumimos al interior de las redacciones. Y estos códigos de ética que sabemos tienen que ser elásticos, tienen que ser dinámicos, tienen que estar en movimiento de manera de ir incorporando todas las modificaciones que vayan ocurriendo, todas las tensiones, los conflictos comunicacionales que se tienen que ir resolviendo, como pensamos, a través del diálogo, de la formación, de la capacitación, a través de la alfabetización comunicacional y a través de la conquista de nuevos derechos. Las defensorías de las audiencias, reconociéndolas entonces como esa gran casa de las audiencias donde profundizamos las democracias, porque defendemos el derecho humano a la comunicación en diálogo con los otros derechos humanos. Como ustedes saben, la autorregulación ha sido lo que guió estos códigos de ética históricamente, pero ¿qué pasa cuando la propia Constitución, la Carta Magna, jerarquiza el derecho humano a la comunicación reconociéndolo? ¿Qué pasa cuando tenemos legislación del audiovisual o cuando tenemos legislación en materia de comunicación donde, como por ejemplo ocurre en la Argentina, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual tiene entre sus objetivos el realizar una comunicación en base a principios éticos, así lo dice, y la reglamentación de esa ley, el decreto reglamentario, aclara que tienen que ser conforme a buenas prácticas. Bueno, ¿dónde están escritas? ¿Dónde han quedado esos acuerdos plasmados? Debe ser en los códigos de ética, en los manuales de estilo. Realmente ha sido un camino muy complejo, como ustedes saben, porque en 70 años de historia no habíamos logrado tener un código de ética. Esta vez quiero compartir con ustedes lo que considero es necesario como decálogo. ¿Para qué? ¿Con quién y con quiénes? Estas son preguntas fundamentales que nos van a trazar un camino comunicacional sin lugar a dudas. El segundo es historizar, conocer y reconocer otras experiencias para poder nutrir la propia. El tercero es dialogar y debatir como base de la política del encuentro. De eso se trata, de que podamos expresar nuestras distintas perspectivas y que encontremos los puntos comunes, que siempre los hay. El cuarto es aprender y reaprender como parte constitutiva de la pedagogía de la inclusión y la solidaridad. El quinto es consensuar y llegar a acuerdos por escrito fundamentales y fundantes de la praxis común. El sexto, promover el cumplimiento sin el dedo en alto, sin imposiciones,
sino con comprensión y con búsqueda de los conflictos reales que tienen que ser erradicados para mejorar la calidad y la propuesta comunicacional. Séptimo, observar colectivamente la labor, los avances y retrocesos, sumándolos al texto. Octavo, revisar, reescribir, difundir y formar sobre el pacto social y comunicacional que supone, porque los códigos de ética, desde mi punto de vista, son un pacto social y un pacto comunicacional fundante de una nueva realidad. El noveno, promover y canalizar los reclamos y las consultas para dinamizar la participación. Ustedes saben, siempre está a la altura de las circunstancias. De nada sirve tener una defensoría que después, cuando me hacen reclamos, yo no los respondo o no los resuelvo. Décimo, poner en común cada paso dado y por dar hacia el interior de la redacción y hacia las audiencias, también hacia los ámbitos académicos, sindicales y los derechos humanos, y no pensándolos como externos, ¿no?, sino como constitutivos de la labor. El propósito de este gran evento fue generar entre todos los participantes nuevas propuestas que respondan a las necesidades de las audiencias en cuestión de derechos. Por ello, el séptimo panel del evento giró en torno a los medios públicos y el fortalecimiento de las audiencias, en el cual tuvimos la oportunidad de escuchar a la doctora María Teresa Velázquez hablar sobre la situación actual de los medios de servicio público en nuestro país. Le invitamos a escucharla. Los medios públicos en México sabemos que son federales, estatales y universitarios. Y tenemos una gran oportunidad. Yo sí veo una gran oportunidad de asumir el reto de tomar en cuenta las audiencias, como nos dicen ahora en nuestra ley, en la Ley Federal de Telecomunicaciones, cuando a muchos, por ejemplo a los comerciales que los ven como mercancías y nosotros como seres humanos, pues tenemos un reto y yo creo que padrísimo, porque lo que podemos hacer con las audiencias es innovar, experimentar, replantear, renacer, regenerar, impulsar contenidos nuevos y poner en valor la interacción de los ciudadanos. Eso para nosotros es oro molido y de eso están hechos nuestros principios. Sin embargo, creo que es justo decir que hace falta en México una revisión crítica y diría más, autocrítica de lo que tenemos y de lo que estamos haciendo con los medios de servicio público. Porque para clarificar el nivel de cumplimiento, yo hablé a IFETEL, unos datos que recién salieron, los más actualizados, me dicen que el 83% de los medios de servicio público han cumplido con el artículo 86, que es el que nos define como públicos, el que da las 8 garantías y el que asegure esas garantías se puede considerar oficial y legalmente en México un medio público. Pues resulta que de las 632 concesiones, 525 han cumplido con este. Faltan 107. Pero si lo ves como concesionarios, hay 89 y solo han cumplido el 49.55, lo cual me quiere decir que los concesionarios que tienen más canales han cumplido, pero algunos más pequeños no. Entonces, eso es una idea de cómo debemos hacer la revisión de lo que estamos haciendo. ¿Y por qué lo digo en cuanto al cumplimiento legal? Porque si no nos tomamos en serio las cosas que suceden en México, teníamos una ley de 1960 y cambió hasta el 2013, 2014 entró en vigor, o sea que estábamos acostumbrados a una verticalidad absoluta. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Que tenemos que conocer, construir los medios de otra manera. Y lo primero que tenemos que hacer es cumplir la ley. Otra forma de conocer qué estamos haciendo con los medios de servicio público en México es conocer los perfiles de quienes los dirigen, que los directores de los medios públicos son los amigos del señor gobernador, los que anduvieron en campaña. Está muy ligado a lo político y no al cumplimiento de un deber social. Para determinar las capacidades, para hacer lo que tenemos que hacer en la filosofía, entender cómo tenemos que hacer los contenidos, es muy importante que tengamos al frente de los medios de servicio público, y es un reto, personas con los perfiles adecuados, que conozcan del tema de medios públicos, que puedan propiciar una comunicación horizontal donde se dé esa interacción con las audiencias
y resulta inadmisible que no lleguen los perfiles adecuados, porque ¿qué tenemos que hacer? Propiciar una conversación, una comunicación participativa. Tenemos que hacer comunidad con nuestras audiencias y el punto de partida, de llegada y de tránsito debe ser la ética, los códigos de ética que tengan nuestros medios, y otra es cómo se cumplen. Entonces tendremos que ver, además de cumplir con la ley, de ver los perfiles, de conocer esos códigos de ética, pues tenemos que ver que los cumplan, que la ley se cumpla para tener esa filosofía, esos principios y esta forma. Hace falta de construir esta comunidad con alianzas entre medios. En la misma línea, el encuentro concluyó señalando la importancia de involucrar a la sociedad civil para así aliarse con las defensorías en un propósito común. ¿Cuál es este? Pues continuar defendiendo los derechos de las audiencias, por supuesto. Y sobre esto, los invito a escuchar la participación de la maestra Mirel Campos, quien habló por la Red de Radios Comunitarias de México en el último panel del encuentro titulado El rol de la sociedad civil en defensa del derecho a comunicar. Se están cumpliendo 30 años de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Capítulo México, 30 años en el que esta asociación, digamos que sentó las bases en México, dado que surgió en Quebec, Canadá, en el año 83, justo con la idea de impulsar un movimiento internacional para luchar por el reconocimiento de las radios comunitarias en todo el mundo. Esto ocurrió en el año 83 y pues prácticamente 9 años después llega a México a hacer esta resonancia en una asamblea mundial que se realizó en Huaxtepec, Cuernavaca. Y bueno, desde ahí digamos que el principal estandarte de lucha fue empezar a encontrar los medios o los canales jurídicos para que el sector de las radios comunitarias, que en ese momento solo se veía las radios comunitarias, todavía no entraba en el escenario las radios indígenas, sino incluso la asociación así se llama, pudieran tener obtener un permiso para poder transmitir de manera legal, si le quieren llamar, ¿no? Aunque el derecho a la libertad de expresión, pues es algo que se tiene que garantizar, aunque no tengas una concesión o un permiso, ¿no? Que esa siempre ha sido como uno de los principales pilares de la asociación. Y básicamente entre los años 2004-2005, se empieza a dar esta batalla jurídica para la obtención de los primeros permisos, que se dieron 10 entre el año 2004-2005 y que todo esto empezó a mediados del año 2002, ¿no? Con la idea de garantizar la libertad de expresión para aquellas radios que estaban emergiendo en aquel entonces y pues también hacer válido este derecho a la información que ya está en el artículo 6º, pero pues que digamos el ordenamiento jurídico no reconocía, ¿no?, a este sector. Entonces yo creo que es una primera etapa de lucha en hacer visible al sector de la radiodifusión comunitaria en estos primeros años, y eso pues sería el camino, un largo camino para empezar a pugnar por una nueva reforma que haga ese reconocimiento en lo constitucional. Y cerrar con reflexiones que me llevo aquí de este gran crecimiento que he visto en el sector de la sociedad civil, que antes no había, ¿no? Previo a la reforma, creo que ahora somos más, y esto es algo que me gustaría destacar, como esta posibilidad de poder articularnos entre redes y que esto posibilita el intercambio de contenidos, el acceso a más conocimiento desde lo universitario y desde los canales públicos y desde las redes comunitarias indígenas, y cómo esto puede favorecer la pluralidad en los debates, ¿no? Y creo que otra parte importante que siempre se ha defendido desde la radiodifusión comunitaria indígena es colocar que este país es diverso en cada uno de sus rincones, y creo que esa es de las grandes aportaciones que va a tener la radio comunitaria e indígena, y que esa diversidad por fin se puede voltear a ver, a escuchar, y ahora podemos compartir con esta pandemia que nos permitió un salto que no queríamos y que sentíamos todavía muy lejano. Bueno, pues de las cosas interesantes de la pandemia es esto, que podamos ahora sí
favorecer la pluralidad de estos saberes y conocimientos y de lo multicultural que es el país, ¿no? En ese sentido, me parece que los contenidos de las redes comunitarias e indígenas tienen esa gran aportación. También tienen muchos retos, sí, muchos retos, porque pues también está el reto de seguirse formando en esta alfabetización, a corroborar los datos, ¿no? O sea, que ahora tenemos una competencia de quién maneja más el dato de sobre los informes de pobreza, de acceso a la vivienda, de todos estos temas que tienen que ver con lo social, es el manejo de los datos duros y cómo los procesamos y cómo los informamos. Ahí también hay muchos retos para todos. Leer críticamente las discusiones en redes sociales me parece fundamental, porque ahora ahí prevalecen odios de muchos bandos. Entonces, ¿cómo evitar que un medio, sea comunitario, público, comercial, universitario, repita esa discusión en redes sociales? Y creo que ese también es un enorme reto como audiencias que nosotros tenemos, de no escuchar esa misma polarización u odios en ese contexto. Entonces yo creo que ahí tenemos que trabajar mucho como radios, como medios, en no contribuyamos más a la dinámica de los odios y diretes, y creo que podemos hacer trabajos interesantes en torno a ello. Muchas gracias. Lo anterior fue el recuento de los temas abordados en el encuentro AMDA 2022, el cual le invitamos a escuchar a través de la plataforma de YouTube o en las transmisiones en vivo de Facebook, que pueden encontrar en las cuentas oficiales de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias. Pues sí, este año 2023 pinta para ser un año intenso en distintos órdenes de la vida mexicana, pero lo primero, desde mi punto de vista, desde mi opinión, es salvaguardar, es ejercer los derechos humanos de todas y de todos, y por supuesto incluir a las minorías, o sea, todas y todos y todes, como se intenta en esta evolución del lenguaje, mi querida Graciela. Y por supuesto esperamos que haya avances respecto a los derechos de las audiencias, que se han topado los años anteriores con un montón de obstáculos, pero que finalmente empiezan a despegar. Y lo más importante es que las audiencias se apropien de estos derechos y exijan ejercerlos. ¿A quién? Pues a los medios de comunicación. Completamente de acuerdo. Les recuerdo que pueden escuchar el podcast El Fin Justifica los Medios en nuestras redes sociales. En Twitter, @Radio El Fin, en Facebook, El Fin Justifica los Medios, y por supuesto en la página de Radio Educación, www.e-medioradio.edu.mx. Pues hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por su compañía. Los esperamos la próxima semana y continuemos apoyando las medidas sanitarias. Cuídese, cuide a los demás, cuidémonos todos. Radio Educación presentó El Fin Justifica a los Medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El Fin Justifica a los Medios. Trabajamos para usted Alejandro Ramírez, Luis Oropesa, Miroslava Jasso, Diana Obispo, Eric Mejía, Ángeles Medina y José Ángel Domínguez, en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.